El primer día que lo vi entrar en mi aula, supe que algo en mi vida cambiaría para siempre. Era joven, demasiado joven, pero sus ojos oscuros y profundos me atravesaron como una flecha. Nunca imaginé que el amor, o algo parecido, podría golpearme con tanta fuerza a mis 66 años, después de una vida entera dedicada a la enseñanza y a la soledad. La Universidad de Granada era mi refugio. Había pasado más de 3 décadas allí, viendo pasar generaciones de estudiantes, muchos de ellos llenos de sueños, de ambiciones, de deseos. Yo, siempre seria, profesional, distante. Pero ese día, cuando entró Diego, con su camisa abierta hasta el segundo botón y su sonrisa traviesa, sentí un calor inesperado recorrer mi cuerpo. No era solo su físico, era la manera en que me miró, como si pudiera ver más allá de mis gafas y de mi traje formal. «¿Profesora? ¿Puedo sentarme aquí?», preguntó, señalando el asiento justo frente a mí. Su voz era cálida, casi seductora. «Claro, Diego. Bienvenido», respondí, intentando mantener la compostura, pero mi corazón latía con fuerza. Durante la clase, no podía dejar de observarlo. Sus manos largas, sus dedos jugando con el bolígrafo, el modo en que se pasaba la lengua por los labios cuando se concentraba. Cada vez que levantaba la vista, encontraba sus ojos fijos en mí, como si buscara algo en mi rostro. Y yo, que había aprendido a controlar cada emoción, sentía que algo se descontrolaba en mi interior. Al final de la sesión, cuando todos salían, Diego se quedó atrás. «Profesora, necesito hablar con usted», dijo, acercándose lentamente. «¿Sobre qué, Diego?», pregunté, intentando no sonar nerviosa. «Quisiera que me ayudara con un trabajo especial», susurró, inclinándose un poco hacia mí. Su aliento cálido rozó mi cuello y sentí un escalofrío recorrerme. No sé por qué acepté. Tal vez fue la curiosidad, tal vez la necesidad de sentirme viva de nuevo. Pero ese día, en la biblioteca vacía, mientras revisábamos juntos los textos, nuestras manos se rozaron por accidente. Fue solo un instante, pero fue suficiente para encender una chispa que no podía ignorar. «¿Siempre es tan seria, profesora?», preguntó, mirándome fijamente. «La vida me ha enseñado a serlo», respondí, bajando la mirada. Pero en ese momento, deseé ser menos seria, deseé ser más joven, más libre, más atrevida. Y Diego, con su mirada intensa, parecía leer mis pensamientos. «No todo tiene que ser tan serio, ¿sabe? A veces, la vida nos sorprende». Sonrió, y en ese instante, sentí que el mundo se detenía. No sé cómo terminó esa tarde, pero sé que algo cambió. No fue solo un roce de manos, fue el comienzo de algo que no podía controlar, algo prohibido, peligroso, y al mismo tiempo, tan tentador. Cada vez que lo veía en clase, sentía que el aire se volvía más denso, más eléctrico. Y él, con esa sonrisa, parecía disfrutar de mi incomodidad, de mi confusión. «¿Por qué me mira así, profesora?», preguntó una vez, justo antes de salir del aula. «No sé de qué hablas». Mentí, sintiendo que el rubor subía por mis mejillas. «Claro que lo sabe», respondió, guiñándome un ojo antes de desaparecer por la puerta. Desde entonces, cada clase era una batalla. Una batalla entre la razón y el deseo, entre la experiencia y la juventud. Y yo, que siempre había creído que el amor era solo para los jóvenes, empecé a preguntarme si todavía podía sentirlo, si todavía podía arriesgarme. Pero lo que no sabía era que Diego tenía secretos, y que su interés en mí iba mucho más allá de una simple atracción. Pronto descubriría que no era la única que jugaba con fuego. Y que, a veces, el amor no entiende de edades, ni de normas, ni de tabúes. ¿Qué pasó después? ¿Qué secretos escondía Diego? ¿Qué decisiones tomaría yo? La historia apenas comienza, y el peligro está más cerca de lo que imaginas.
Nunca imaginé que un simple préstamo de un libro pudiera desencadenar una tormenta de emociones y deseos prohibidos. Pero ahí estábamos, Diego y yo, en su pequeño apartamento, rodeados de sombras y susurros, donde cada roce era una promesa y cada mirada un desafío. ¿Te gusta esta edición?, preguntó, acercándose más, mientras sostenía un viejo libro de poesía española en sus manos. Es preciosa, pero prefiero la mano que la sostiene. Respondí, sintiendo que mi voz temblaba ligeramente. Él sonrió, esa sonrisa que mezclaba inocencia y picardía, y en un movimiento que parecía calculado y espontáneo a la vez, tomó mi mano, entrelazando sus dedos con los míos. Sentí que el calor se expandía por mi cuerpo, un calor que no había experimentado en años, un fuego que amenazaba con consumir todas mis barreras. ¿Sabes?, musitó, yo nunca he tenido a alguien como tú, alguien que me haga sentir que el mundo puede ser más que solo libros y exámenes. Y yo nunca pensé que alguien tan joven podría despertarme tantas dudas, tantos deseos, confesé, intentando ocultar la humedad que asomaba en mis ojos. Diego se acercó peligrosamente, su aliento acariciando mi mejilla, y por un instante todo el tiempo se detuvo. La biblioteca, la universidad, el mundo exterior, todo se volvió irrelevante. Solo existíamos nosotros, dos almas atrapadas en un juego de tentación y secreto. Pero justo cuando pensé que todo podía ir más lejos, sonó un mensaje en su teléfono. Diego se apartó con rapidez, la seriedad reemplazando la seducción en sus ojos. Perdóname, necesito atender esto, dijo, mirando hacia la pantalla. ¿Es importante?, pregunté, intentando que mi voz no sonara más temblorosa de lo que ya estaba. Sí. Pero no te preocupes por eso. Cerró el teléfono y volvió a mirarme, aunque algo en su mirada había cambiado. El ambiente tenso no disminuyó cuando intentamos regresar a la normalidad. En los días siguientes, Diego se mostró más reservado, más misterioso. Y yo, aunque quería olvidar la cercanía de aquella noche, sentía que algo se había roto dentro de mí, algo que solo él podía reparar o destruir para siempre. Cada encuentro en clase estaba cargado de una electricidad imposible de ignorar. A veces, apenas rozábamos las manos. Otras, una simple mirada bastaba para que sintiera una oleada de deseo y miedo mezclados. No podía negar que me sentía joven otra vez, impulsada por un torrente de emociones olvidadas. ¿Pero qué escondía Diego? ¿Por qué sus gestos y palabras a veces parecían tener doble filo? Y, más inquietante aún, ¿qué secreto había en esa llamada que tanto lo había alterado? Una tarde, mientras corríamos una tormenta inesperada buscando refugio bajo un tejado cercano, Diego me sujetó firme por los hombros. Hay cosas que no te he dicho, y hay partes de mí que no quieres conocer. Su voz era grave, casi rota. Inténtame, ¿a qué te refieres?, dije, aunque el miedo comenzaba a helar mi sangre. Él bajó la mirada, y por primera vez, vi vulnerabilidad en sus ojos. Pero justo entonces, un sonido extraño nos sobresaltó. Alguien estaba siguiéndonos. O esperando, acechando. Tenemos que hablar, y pronto, pero no aquí. Advertí con voz baja, sintiendo que el peligro se acercaba. Nuestro juego acababa de volverse aún más peligroso, y sabía que lo que comenzó como una simple atracción podría convertirse en una cadena que ninguno de los dos lograría romper fácilmente. La pregunta era, ¿habíamos cruzado ya la línea que no tiene regreso? Y sobre todo, ¿qué decidiría el destino por nosotros? Aquella noche, bajo la luna llena que iluminaba la ciudad de Granada, supe que nuestra historia no podía seguir siendo solo un secreto susurrado entre páginas y miradas furtivas. Diego y yo estábamos destinados a cruzar líneas que muchos considerarían prohibidas, pero nuestro deseo era más fuerte que cualquier norma o prejuicio. Después de días de tensión y misterio, Diego me invitó a su apartamento una vez más. La atmósfera estaba cargada de una mezcla imposible de ansiedad y deseo. Él me miró fijamente, sus ojos llenos de una pasión que desafiaba la diferencia de edad. No puedo mentirte,
Siento algo que nunca imaginé que fuera posible. Dijo, su voz quebrada por la emoción. Y yo también, aunque temo lo que esto pueda significar para nosotros. Respondí, sintiendo como mis barreras caían una a una. Nos acercamos, nuestras manos volvieron a encontrarse y esta vez el roce y la cercanía rompieron cualquier resistencia. En sus caricias encontré una juventud que creía perdida, en sus labios el calor que no me atrevía a buscar. Era un juego peligroso, pero la adrenalina del riesgo solo hacía que cada instante fuera más intenso. Sin embargo, mientras la pasión nos consumía, apareció una sombra que amenazaba con separar lo que el destino había unido. Diego confesó un secreto que cambió todo. Estaba envuelto en un asunto que podía destruir no solo nuestra relación, sino también su futuro y el mío. No todo es tan simple como parece, y esto podría acabar con nosotros. Me advirtió, con lágrimas en los ojos. Entonces lucharemos juntos. No permitiré que nada ni nadie nos destruya. Le prometí, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Enfrentamos juntos la amenaza, descubriendo que el amor, incluso cuando surgen las circunstancias más inesperadas, puede ser un escudo contra los peligros más oscuros. A través del miedo, la pasión y la lucha, Diego y yo nos transformamos. No éramos solo profesora y estudiante, ni edad y juventud, éramos dos almas que encontraron en el otro un refugio, un fuego que ni el tiempo ni el juicio podían apagar. La historia terminó siendo una lección de valentía, deseo y esperanza, mostrando que nunca es tarde para vivir y amar intensamente, incluso cuando el mundo parece estar en contra. La última pregunta que quedó flotando en el aire fue si el futuro nos reservaría paz o nuevos desafíos, pero esa respuesta solo la tenían las estrellas y nuestro destino juntos.